Y estamos con el doctor Vigilio Prieto, él es jefe nacional de epidemiología. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su lectura? ¿Cómo ve usted lo que está pasando en el Beni y Santa Cruz, la cantidad de casos positivos que se están registrando en los últimos días? Buenos días, muy amable. Sí, nos preocupa mucho la situación que está ocurriendo primordialmente en Beni, que ha tenido una expansión muy acelerada, producto, digamos, de que no se han tomado las previsiones adecuadas desde el inicio de la pandemia, de que ha llegado al país. Entonces, esta situación ha hecho que se acumulen casos y eso es lo que se está captando con una situación bastante, digamos, expandida en la ciudad de Trinidad. Se han tomado ya medidas ante los casos graves, se ha enviado personal especializado en terapia intensiva para que puedan coadyuvar en la implementación de los centros de atención de casos graves. También se ha enviado personal de epidemiología para que se pueda establecer un trabajo coordinado de control de la epidemia para evitar una mayor expansión y poder, digamos, reducir el impacto que está teniendo esta enfermedad allá. De otra parte, se está también enviando los insumos y material necesarios para poder brindar la atención suficiente. En Santa Cruz la situación también es preocupante porque mayormente los casos se presentan en la localidad de Montero, donde a la par que en Beni se debe actuar de una manera, digamos, radical para poder interrumpir la transmisión que está ya, digamos, llegando a más allá de lo que habíamos previsto dentro de las proyecciones realizadas. ¿Hubo falta de vigilancia epidemiológica en el Beni, doctor? Perdón, no escuché bien. Le preguntaba si hubo falta de vigilancia epidemiológica en el Beni, es decir, no se hicieron pruebas a tiempo, es por eso que los picos de contagio subieron tanto. Es lo que realmente ha ocurrido, es decir, en lo que hace a la parte de la definición de caso, tenemos fases. Era que personas o vengan del exterior o del interior del país, pero ya en cuarentena, habiendo circulación interna, debían haberse tomado pruebas a todos los sospechosos. Esto ha permitido, digamos, que la enfermedad se expanda y tenemos ahora una gran cantidad de casos y también personal de salud que está afectada. Este es un problema muy acuciante en el momento y el ministerio y el gobierno le están dando la atención, digamos, muy drástica y de mucho control para poder evitar una expansión mayor. Doctor, buenos días. Lo saluda Gabriel Oviedo desde Santa Cruz. Quisiera que le explique a la población cómo es que finalmente esta semana se va a definir qué municipios entran en qué tipo de cuarentena, porque es muy diferente comparar los casos, el número nominal de casos en ciertas ciudades comparadas con otras. Hay mucha más cantidad de población aquí en Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, que en otras ciudades del país donde se detectan menos casos. Entonces, ¿qué índice que sea uniforme para todos es el que se va a tomar en cuenta para determinar qué tipo de cuarentena se aplica? Muchas gracias, Gabriela. En realidad lo que estamos haciendo es lo que usted dice, nos estamos basando en indicadores internacionales. La tasa de incidencia, que es el número de personas enfermas sobre la población por cada 100.000 habitantes. Pero en la realidad ya nacional hemos reducido esto a por cada 10.000, porque hay municipios que no llegan a 100.000 habitantes para poderlos comparar. En ese sentido, ciudades con gran cantidad de habitantes todavía están en una situación que no sale de la proyección que hemos hecho en el espacio, digamos, de menor impacto. Pero algunas poblaciones como ser Oruro, Beni y Santa Cruz mismo, pero a expensas primordialmente de Montero, han salido ya de esta proyección.
La otra es, se está evaluando la capacidad instalada, la forma que tenemos de responder. Y otros ministerios están viendo también aspectos relacionados con el aspecto socioeconómico. Y también tiene que ver mucho el comportamiento de la población. En un análisis de los casos por ocupación, vemos que las amas de casa y los comerciantes, digamos, están en los primeros lugares de afección. También cuando hablamos de regiones, las regiones más afectadas son aquellas que no han tomado en cuenta o se han opuesto a las medidas de protección social que hemos utilizado, ¿no? Entonces podemos ver claramente Montero, Guarnes, ciertas localidades como El Alto y otras no se han ido a las medidas estrictas de lo que ha sido el control social de la cuarentena, lavado de manos, etcétera. ¿Podemos conocer, por favor, doctor, la tasa de incidencia de estas ciudades que usted nombra con la mayor cantidad de casos, de Montero, de Trinidad, de Santa Cruz de la Sierra, por favor? En el momento le voy a dar departamentales, es lo que tengo a mano en el momento. Entonces podemos ver que el promedio nacional, que estaba en 9 por cada 100.000, hoy por debajo de ciudades de países desarrollados, ha subido con estos casos últimos de 9 a 13 por cada 100.000, promedio nacional. En Beni estamos con 40 por 100.000, sobre todo lo que mantiene es Trinidad, y dos casos en un municipio. En Santa Cruz, ya le digo, primordialmente debido a Montero, está en 24 por cada 100.000 y en Oruro estamos por 20 por 100.000. Entonces, estos departamentos han salido ya de la curva que habíamos creado, de la media que estamos manteniendo a nivel nacional. Vamos a hacer un análisis detallado, en realidad ya lo tenemos, sobre los municipios afectados primordialmente en Santa Cruz, que ya son 21 municipios, ¿no? Entonces, esto amerita un análisis integral por municipio. Decía que Santa Cruz tiene una tasa de incidencia de 24 a nivel departamental, pero que Montero es la principal razón. ¿Podemos saber la tasa de incidencia de Montero a nivel departamental? El error, disculpe, en este momento no lo tengo, pero yo puedo dárselo en cuanto llegue a mi oficina. Decíamos, doctor, que Beni tuvo el problema de que no se hicieron las pruebas respectivas a tiempo para poder detectar los casos positivos. Es por eso que subieron tanto los picos de personas contagiadas. Tomando en cuenta que todavía no han llegado las pruebas que el gobierno está esperando para poder realizar a las personas en la cantidad que se estaba aguardando, ¿no es posible de que los resultados que den los municipios próximamente al gobierno para determinar cómo será la cuarentena podrían no ser datos reales de acuerdo a la realidad de cada municipio? Los reactivos y las pruebas que están llegando, digamos, al momento han sido suficientes. Voy a tratarle de explicar. Lo que sucede en Beni nos está dando la razón. Cuando no se detectan los casos de forma adecuada, la expansión es acelerada. Voy a ponerle un ejemplo, y tenemos que ser coherentes en esto, sobre todo los colegas profesionales. La enfermedad tiene una velocidad de propagación, es decir, una posibilidad de contagio de 1 a 4. Cada persona puede contagiar a 4 personas. Si alguna persona está enferma y está en su domicilio, lo más probable es que si son 5, un promedio, habitantes de ese hogar, los 5 pudieran infectarse. Y la tasa de gravedad es del 20%, entonces uno de cada ellos podría ser grave. En cada familia por lo menos hay una persona con enfermedad de base. Si fuera esta, la posibilidad de la fatalidad, es decir, que es del 5%, estaría ya presente. Estaríamos con una situación explosiva como en Loreto, Perú, Guayaquil, Ecuador. Entonces, lo más probable es que estos casos que supuestamente no estamos captando sean casos leves, pero
no hay la posibilidad de que estemos, digamos, dejando de lado muchos casos, porque si no tendríamos una epidemia explosiva. Lo que se hace con los contactos es ponerlos en cuarentena, que esta es la manera de evitar la propagación que se tiene. Los contactos también están claramente definidos. Aquellas personas que han estado a menos de 1 metro cuando la persona estaba ya con síntomas. En algunos casos dicen que sin síntomas puede transmitirse, sí es verdad, pero menos del 5%. Entonces, la posibilidad real de que esté existiendo aquello no es de tal magnitud como estaría, sino lo podríamos descubrir. Ninguna persona callaría un caso en su domicilio porque sería fatal. Ahora, los municipios, doctor, ¿tienen la capacidad suficiente o la información suficiente y básica como para proponer qué categoría podrían tener en la próxima cuarentena? Eso es lo que estamos recabando, la información básica para poder también entrar en una categoría de la capacidad de respuesta, ¿no? Estos indicadores también están siendo evaluados y coordinados para que el ministro de Salud, conjuntamente los demás ministros y los otros indicadores sociales, económicos, etcétera, vayan a ser valorados, se obtengan algunos índices y de acuerdo a ello se pueda categorizar a cada municipio. Doctor, insisto en esto de la tasa de incidencia y le pido 2 datos concretos para que la población entienda la realidad en la que está viviendo. Por un lado, ¿cuál es la tasa de incidencia promedio a nivel internacional con la cual se está comparando el país? Y por otro, ¿cuáles son los parámetros para determinar qué tipo de cuarentena le va a tocar a cada región, a cada municipio después del 11? Es decir, hasta cierto nivel de incidencia le tocará la cuarentena moderada, hasta otro nivel de incidencia le tocará la cuarentena media y después la más rígida. Esos 2 datos. Muchísimas gracias, es muy importante lo que usted dice. La tasa promedio de incidencia internacional sacada con el promedio de todos los países es de 47 por 100.000 en el momento. Situación que está incrementada por países como Estados Unidos, China, Italia, España, que han tenido expansiones muy grandes. Nosotros estamos siendo muy conservadores en cuanto a esto y estamos diciendo que aquellos que estén por encima de la media nacional estarán, digamos, en un criterio alto, aquellos que se mantengan de la media nacional sean de medio y luego la media nacional. Doctor, gracias por este contacto con la revista y quedamos expectantes a los informes que realicen los municipios en los siguientes días para determinar qué tipo de cuarentena tendrá cada región. Buenos días.